Bienvenidos una vez más a otro episodio de Central de Enfermería Podcast. En esta ocasión tenemos una invitadaza que ya estuvo con nosotros en la segunda temporada con un tema que causó un boom. Fue uno de nuestros episodios más vistos y donde crearon y quedaron muchas expectativas, muchas preguntas al aire que esperemos en este episodio podamos resolver. Lore, ¿cómo estás en este día? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidas. Con mucho gusto de recibir una vez más a la doctora Gabriela Magallanes. Ella ya había estado con nosotros, nomás voy a retomar su presentación de la doctora. Ella es doctora en Ciencias de la Salud, tiene una maestría en Psicología y es actualmente vicepresidenta del Colegio de Psicólogos de aquí de Baja California. Todo un honor, Gaby. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, siempre es un placer. Y bueno, qué gusto tener una temporada más también acompañándolas. Gracias, Gaby, por hacernos el honor, porque la verdad nos pasamos muy a gusto en ese episodio y como les digo, quedaron muchas cosas como que retomar y dudas, ¿no? Dudas de si la depresión en los niños, que si la ansiedad en los niños, que si la apertura de los adolescentes, o sea, muchas cositas que ahorita vamos a resolver y queremos hablar en específico en este episodio de la salud mental, de la importancia de tener una salud mental y de cómo dirigir nuestra salud mental que vaya encaminada a ser funcionales, ¿no? A ser funcionales en todo lo que realizamos cotidianamente y sobre todo sobre nuestro bienestar. Sí, pues es un tema súper importante. A mí me dio mucho gusto cuando recibí la invitación porque dije, mira qué bien, porque están haciendo este espacio que ustedes elaboran, una apertura precisamente en acercar estos temas a la comunidad en general y no únicamente a la comunidad del área de enfermería, ¿no? Sino yo sé que este espacio lo puede ver mucha gente, así que bienvenidos y bienvenidas. En el caso propiamente de la salud mental, pues es súper importante, porque todos vivimos en estas condiciones, ¿no? Todos tenemos algo que nos rige, algo que nos mueve, y qué hacemos con eso es lo que tiene que ver directamente con la salud mental. Exacto. Y un equilibrio. Y súper importante, ¿no? Un equilibrio entre lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos, lo que nos gusta, no nos gusta, cómo nos sentimos. Y importante, ¿qué notamos diferente? ¿Qué esto me está haciendo incómodo, me está dando calor, me está haciendo que sude? ¿Qué es? La importancia de identificar. Sí, bastante. Si me permiten, me gustaría comentar un poquito sobre qué es la salud mental, ¿no? Vamos a partir de ahí. Y bueno, la salud mental es el bienestar, básicamente, es el estado de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. El modelo más común es el que nos habla del área biológica, psicológica y social. Entonces aquí lo que sería es abordar a la persona, a cada uno de nosotros, desde todas estas esferas. Eso significa que hay que ver qué está pasando biológicamente. A veces nos sentimos mal y es genuino que tenemos un malestar físico, ¿no? Y es eso y nada más. Y tenemos también en otras ocasiones un malestar emocional. Por ejemplo, cuando terminamos una relación o cuando tenemos alguna situación, una pérdida, pues ahí es una cuestión emocional nada más, pero que nos va a impactar en otras áreas. Y a veces también son aspectos sociales que tienen que ver con nuestro entorno. Por ejemplo, cuando perdemos un trabajo o cuando nos tenemos que mudar de ciudad. Entonces, ese tipo de áreas, o al fin de cuentas, todos nuestros contextos nos permiten tener o estar en equilibrio, como bien lo mencionas, o no. Y eso es lo que va a impactar nuestra salud mental. Finalmente se trata de aquel estado de bienestar que buscamos siempre en este equilibrio de todas las áreas de nuestra vida. Y hablando de las áreas de nuestra vida, yo cuando leí la definición sí quedé así como un poquito choqueada. Te voy a decir por qué. Porque sí es bien importante todo lo biológico, todo lo que acabas de mencionar, pero para personas, al menos yo no voy a hablar de religiones ni nada porque sería cuento de nunca acabar, pero ¿por qué no incluyen lo espiritual? Algo en lo que se cree, algo en lo que se puedan aferrar. ¿Por qué no?
no entendí esa parte. Hay modelos que sí lo incluyen, ¿eh? O sea, modelos de atención a la salud. Y que, por ejemplo, el modelo de creencias en salud, hablando un poquito más técnico, tiene que ver con toda esa parte también del esquema, ¿no? Finalmente, en ese modelo más básico, lo espiritual entra dentro de lo emocional, porque lo espiritual nos permite tener paz, nos permite, o es un medio, cada quien tenemos diferentes, ¿no? Puede ser religioso, puede ser quien medite, puede ser quien pinta, pero que va en la búsqueda de ciertos elementos que le van a permitir tener tranquilidad y tener paz. Y eso, pues, entra dentro del bloque del área emocional. Entonces, sí se incluye. Sí se incluye, ajá, pero y no es un tal medio, como, ¿no? ajá, no lo describe específicamente como un área aparte, sino como dentro de. Exacto. Ok. Y eso es por la diversidad, ¿no? De creencias que existen, pues, o de formas de vivirlo. Es que o sea, religiones y política es un tema de nunca acabar, ¿no? Sí. Y todos creemos en cosas diferentes o a lo mejor en lo mismo, pero diferente. Entonces, o sea, por esa parte sí lo capto y sí te la compro, ¿no? Sí te la compro. Pero sí quería hacer alusión a ese tema y que bueno que lo aclaras porque o sea, no es como escrito tal cual, pero viene dentro de todo el manejo de emociones. Sí, y además es súper importante esta parte espiritual, porque en la práctica clínica te puedo compartir que las personas que tienen creencias y prácticas religiosas definidas y sólidas tienen más herramientas o tienen mayores recursos emocionales para transitar ciertos procesos de la vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay un grupo ya específico de apoyo, hay un esquema por el que le atribuyes a lo mejor las experiencias de la vida a ciertas situaciones que te toca vivir o sabes, o a lo mejor hay un sentimiento de que pase lo que pase, no estás solo o no estás sola porque hay alguien detrás que te apoya y te va a respaldar, ¿no? Eso es lo que viene de la mano o directo con una pertenencia a algún tipo de práctica espiritual. No significa tampoco que quien no la practique o quien tenga diferentes sea algo distinto. En realidad, mal, ¿no? el que es ateo viéndolo en esos términos, pues sabe que está solo y busca sus recursos, ¿no? O sea, es una construcción finalmente de las circunstancias y de cómo abordarlas. Sí, yo creo que también dentro de, como menciona la salud mental, como es cuando buscamos el bienestar, por ejemplo, en lo laboral, sabemos que nos vamos a topar con 800,000 personas, que a veces simplemente llegar, y pues vas a veces menos personal, llego bien y todo. He trabajado mucho yo con eso, considero, porque sí es cierto que llegan a veces mucha gente que no está a gusto, pero esa incomodidad de las personas, el hecho de que no van bien con ellas mismas, cómo te empiezan a mermar. Ajá, y empieza y le digo, no, es que yo a veces me pongo, porque llega este momento de discusión, dije, pero yo no voy a discutir, o sea, porque en realidad no voy a caer en eso porque ellos tienen problemas, es su mundito, no voy a caer en eso, o sea, y de esa que dice, ok, mi salud mental, no voy a hacer esto porque no quiero, por salud mental, y no voy a hacer esto porque no quiero por salud mental. El simple hecho que te propongan ser supervisora. Ahorita yo tengo a cargo 12 personas entre enfermería y digo, súper bien, antes tenía 3 que no era encargada porque decidí eso también y súper bien, pero dices tú, encargada de 60, no quiero, ya mi nivel de tolerancia también yo veo eso, digo, a los 30 era tolerante a 800,000 cosas, ahorita ya no, ya ahorita como que ya buscamos nuestras propias batallas y ya es eso, o sea, y por salud mental. A veces ves cómo puedes llegar a tomar decisiones, cómo puedes llegar a tomar iniciativa en muchas cosas y luego te empiezan a ver el lado malo, ¿no? O sea, tú dices, yo quiero hacer esto por esto, o sea, pero por estar bien yo. El simple hecho te va a poner fácil, recoge un donativo. Pues a mí me da mucho gusto que alguien quiera donar y me da muchísimo gusto llevarla a las personas que lo necesitan, pero ¿por qué gastas tu dinero? ¿Por qué gastas tu gasolina? ¿Quién te dice que vayas? ¿Qué te están pagando? Ya aprendí a contar a esa gente, a no contar. O sea, de hecho, yo estoy a gusto conmigo porque tengo a veces, no mucho tiempo, pero mi tiempo lo dedico a ir a recoger cosas, a llevar a gente que ni conozco, ni la que dona, ni la que la va a recibir, pero me llena. Digo, yo creo que es parte de todo esto que hago que me hace sentir satisfecha, o sea, porque no busco dinero, me llega sí, pero no busco dinero, o sea,
pero puedo vivir con eso. Y yo creo que es parte de, yo sí digo, por salud mental, y estoy bien, no voy a hacer más, no voy a pelearme con nada. Si no quieres recibir esto que te está donando otra persona que tampoco conozco, no pasa nada, busco otro receptor y eso, o sea, y aprendes a no contar cosas porque simplemente esa parte mía, ¿no? De contar, porque ya la gente se enoja, porque les contaste que fuiste de la presa a playas, y por qué, y tu dinero, tu tiempo, tu carro, y así, o sea, Pero es parte del equilibrio sí, y es ajá, parte de lo que hablábamos, sí. de tener una salud mental estable para sopesar todos esos inconvenientes que en el transcurso del trabajo, la casa, el tráfico y todo se van complicando, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me gustaría saber cómo podemos mejorar la salud mental, porque a lo mejor yo pienso que estoy bien, o tú con lo que haces y te sientes bien y piensas que estás bien, pero a lo mejor no. Entonces, ¿cómo podemos saber si sí estoy bien o no estoy bien? Porque eso es importante. Sí, y es clave, y en relación a lo que mencionabas, Lore, súper importante cómo la experiencia de vida nos va permitiendo y poniendo en ciertas circunstancias y posiciones. Entonces, cuando eres joven, por ejemplo, dices, sí, le entro a todo y trabajo todo el día, ¿no? Y cosas así. Y luego ya avanzas un poquito en la vida y dices, ay, no, yo quiero también, valoro mis descansos, ¿no? Yo trabajo nada más de lunes a viernes, no sé, es un ejemplo. Y eso es parte precisamente del autocuidado y de la búsqueda de bienestar. Y a mí me parece sumamente importante que quienes trabajamos en el área de la salud, en donde sea, en hospital, en consultorio, donde sea, siempre debemos de tener mayor cuidado con nosotros mismos, precisamente por eso, por el desgaste que implica el estar tratando con personas que están en condiciones de vulnerabilidad, que están en condiciones de enfermedad o de no salud. Y eso cansa y suele determinar haciendo que nuestro día sea más pesado, ¿no? Y entonces viene esta otra parte de, bueno, ¿cómo me doy cuenta que necesito ayuda? ¿Cómo me doy cuenta que mi salud mental no es la más saludable? Porque ¿qué pasa cuando estamos en el mismo ciclo o en lo mismo y en lo mismo? Pues lo damos por hecho y ya no sabemos si estamos mal, ¿no? ¿Cómo saber que hay algo conmigo y que requiero ayuda si tengo conflictos en el trabajo? Si tengo conflictos en la familia. Es decir, si mis relaciones alrededor, la gente con la que yo interactúo, eh, mi irritabilidad, mi hipersensibilidad genera que pues no haya una comunicación saludable, ¿no? Entonces, eso es como clave. Otro tipo de conductas, por ejemplo, llegar tarde al trabajo, ese es como el, llego porque tengo que venir, pero no quiero llegar, ¿no? Entonces es como ese tipo de jueguitos que hacemos de alguna manera nosotros o estrategias que ponemos para evitarnos ese golpe de tener que llegar a trabajar, es porque ya no estoy siendo, pues, no estoy siendo feliz o ya no estoy satisfecho en ese tipo de empleo, ¿no? Y no significa que tenga que cambiar, ahí es donde entramos los psicólogos. Entonces revisamos eso y bueno, vamos a revisar qué hay contigo en este momento, qué hay en ese empleo. Y a veces resulta que es la función que yo tengo, pero la puedo arreglar. O es la forma en la que me están pidiendo que haga un trabajo, pero lo puedo cambiar. Entonces, cuidar todos estos elementos es importante. Darnos cuenta que nuestro entorno está en constante conflicto, que eso por un lado, eso sería como en lo social, ¿no? O en lo laboral. También que yo no me siento satisfecho, o sea, que quiero dormir mucho, no quiero, me aíslo, no estoy disfrutando de nada en la vida, porque eso puede pasar también, ¿no? Que tenemos nuestros días libres y no hacemos algo. Y a veces estar en la casa haciendo nada está bien, lo disfrutamos, pero a veces se vuelve hasta pesado, ¿no? El estar así encerrado y nos amargamos. Entonces, ese tipo de conductas sí las podemos notar. O sea, quien nos diga que no me doy cuenta, no es cierto. Todos nos damos cuenta, pero lo vamos justificando. Entonces, es eso, hay que escuchar también. Siempre tenemos a alguien alrededor que nos dice, hey, tranquilo, o tranquila, o ya no te vemos. O sea, ese tipo de llamaditas de atención, hay que hacerles caso y hay que acercarse a algún, ya sea con algún psicólogo o psicóloga, o algún centro, o incluso hay muchos recursos disponibles que pueden irnos dando como esa claridad, ¿no? De qué estoy haciendo con mi vida y pues recordar que estamos aquí para disfrutarla, ¿no? En el espacio que estemos. Gaby, y nosotros como adultos sabemos identificar, como dices, a veces que nos hacemos los tíos lolos, como comúnmente se dice, que ay, no quiero saber, o sea, sí sé, pero no sé, o algo como que mejor así lo dejamos, ¿no? Es difícil identificar una, aceptar otra y pedir ayuda otra. Ahora, ¿qué está pasando con los niños?
con los niños, cómo podemos, por decir, yo tengo una niña de 4 años, cómo podemos ver manifestaciones de que hay un desequilibrio en su salud mental de un niño, que no es capaz ni de expresar lo que siente, pero que ya no quiere ir a la escuela, pero que ya se está portando mal, pero que, o sea, que cómo un niño manifiesta eso, pues, o sea, si nosotros como adultos se nos hace a veces como que, como te digo, sí lo identificamos, pero no queremos poner atención, un niño yo creo que es más difícil, ¿no? Sí y no. Ahí te voy a explicar, porque los adultos elaboramos las situaciones. O sea, nos pasa algo y le damos vueltas y vueltas y vueltas y le encontramos una explicación y hasta le damos una forma y hasta lo interpretamos a veces no como era, sino ya cuando lo contamos ya era diferente, ¿no? Y si alguien estaba ahí, no, espérate, si no fue, no te dijo eso, no te lo dijo en ese tono. Sí, ¿cómo no? Así lo oí, Entonces, así ajá, es. o sea, eso es lo que elaboramos. Los niños no. Los niños están en un contexto o en un entorno controlado regularmente. Y si un niño está teniendo un cambio de conducta notable eh, o, o evidente, es decir, que ya no quiere comer, o que no quiere ir a la escuela, o que está molesto, o que por todo llora, en realidad son cambios de conducta por el contexto en el que está. ¿Y qué es lo que hace el niño? Esas son sus formas de expresarse. Al contrario, ellos no lo procesan tanto ni le dan tanta vuelta. Dicen, pues, reacciona, ¿no? Ante algo porque la elaboración emocional, pues, no está tan grande en ellos o tan amplia. Entonces simplemente reaccionan a algo. Ahí es mucho más sencillo darnos cuenta qué está pasando en el contexto. Porque además son muy claros. No quiero jugar con ese niño, no quiero saludar a ese tío. A los demás sí, pero a ese no. Entonces te dicen, ¿no? Como por dónde. Con los niños es importante también buscar asesoría, pero que sea asesoría de alguien que trabaje con niños. Eso es bien importante. O sea, alguien que tenga entrenamiento y que sea especializado en el trabajo con niños, porque hay que saber comunicarse con ellos. Y bueno, también hay mucha gente, ¿no? Que tiene en el área de psicología este tipo de entrenamientos. Pero sí, es mucho más sencillo, me parece, el poder identificar qué está pasando con un menor o con un pequeño. También depende de las edades. Si me hablas de adolescentes, ahí es otro tema, ¿no? Porque también está en esa parte de empezar a elaborar las cosas, empezar a procesar racionalmente las emociones, pero por el otro es aprender apenas a reconocer que están sintiendo. Entonces eso es un poquito más complicado, ¿no? Y que se abran a expresar. Sí, y afortunadamente ya las generaciones actuales, con toda esta globalización, información mediática, tienen mucha más apertura que otras generaciones o que las que tuvimos nosotros, ¿no? Bueno, hablo por mí, en mis tiempos, cuando estaba en la preparatoria, secundaria, era más común que los jóvenes de esa edad nos guardáramos lo que estábamos sintiendo. Y ahorita no, ya hasta lo publican y hacen TikToks, ¿no? Donde nos dicen, ay, es que mi papá hizo esto, y me siento así y así, ¿no? Y ya, o sea, es una forma también catártica, ¿no? Pero hay una elaboración diferente y también es importante que trabajar con profesionales que vayan ajustándose a estas necesidades de las generaciones, ¿no? Y estas formas de comunicarse. Así, yo creo que también dentro de otra categoría que entra en la salud mental como cuando trabajamos con alumnos. O sea, el cómo ir tú, lo que vas a transmitir, no de llegar y que te vean. Yo trabajo, por ejemplo, y trato de que me vean con la misma cara. No un día de buenas, otro de malas, otra preocupada, otra de nostalgia. No, he evitado todo eso. Yo creo que el único día que me notaron fue cuando se murió mi perra. Y tuve que ir al siguiente día porque era la graduación del otro grupo. Y dije, tener hasta un año y no ir ese día me pesaba. Y fue el único, pero he tratado así de que dejo todos mis problemas afuera. Eso sí trabajo porque no me gustaría a mí que me vieran cuando me está yendo bien, cuando me está yendo mal, cuando ando preocupada. Eso sí, yo creo que es un trabajo, bueno, aparte que le digo, no, es que me siento bien. En realidad no tengo problemas, no debo, o sea, varias cosas en las que me estoy yo preocupando, o sea, y veo a veces los alumnos que sí, la otra parte de la moneda, cómo llegan unos más inquietos, por ejemplo, y aunque ya están grandes, son grandes, llegan más inquietos, o sea, hablando más, o sea, de esas que ya son gente grande más de 20, ¿no? Y ya no puedo estar, como con niños diciéndole esto porque sí logran desequilibrarme. Llega ese momento que tengo que levantar la voz para controlar y ahí ya me siento mal. Y digo, me están ganando. O sea, ya cuando me empiezan a hacer, me están ganando. Y eso me preocupa. A veces porque no tengo un buen manejo de esas emociones, de que se están levantando muchos chicos, por favor. Y ya la tercera ya,
exploto, ¿no? Y dije, me ganaron, o sea, y me hacen sentir mal porque siento, me ganaron, o sea, esa parte porque levanté la voz y me siento mal. Y después así como que todos, aquella parte de acá todos agüitados. Y es también otra parte importante que creo que todos los maestros deberían de tener ese equilibrio, porque trabajan con infinidad de estudiantes de diferentes caracteres, con diferentes creencias, con diferentes ideas y todo, ¿no? Gaby, ¿cuándo debo asistir con un psicólogo? ¿Cuándo con un psiquiatra? ¿Cuándo con un coach? ¿Cuándo con un neurólogo? Porque todo va de la mano, ¿no? Y yo creo que si ya nos costó trabajo identificar, pero ya identificamos al menos alguna sintomatología o algo, saber hacia dónde nos vamos a dirigir es importante. Súper importante, y esa pregunta, qué bueno que me la haces, porque fíjate que en pocos espacios tienen esta visión, finalmente, qué importante, ¿no? La formación de enfermería o de enfermero o enfermera en estos procesos, que tienes un abordaje completo e integral. ¿Cuándo acudir con qué tipo de especialista? Pues de entrada, cuando tenemos alguna inquietud o alguna incomodidad en nuestra vida, como lo que estuvimos platicando, que de repente ya siento que no estoy rindiendo en el trabajo, que siento que no estoy siendo una vida de pareja satisfactoria o que mi vida familiar, algo me hace falta, ¿no? Y eso es un indicador clave. Pero ¿qué pasa? A veces puede ser que una de las máximas o una de las reglas en psicología es, primero descarta lo biológico. Entonces, dependiendo del tipo de sintomatología, como bien lo mencionas, o del tipo de problemática por la que yo voy, por ejemplo, una cosa es decir, siento que no me alcanza el tiempo, que me siento agobiada, me siento presionada por lo que me piden en el trabajo, pues eso es una cuestión emocional. Entonces, ahí sí, vete con el psicólogo o con la psicóloga, ¿no? Y preferentemente alguien que trabaje los temas que tú quieres atender. Por ejemplo, si dices, es que es como este ejemplo que les ponía, pues busco a alguien que trabaje ansiedad y estrés o depresión en adultos y no me voy con la psicóloga de la escuela de mi hijo, ¿no? Pues porque ella tiene entrenamientos en otras cosas. Entonces, eso sí es importante, siempre cuidar. Nosotros, tener en cuenta lo siguiente, nosotros como usuarios, ahora me voy a poner del otro lado, cuando yo busco la atención de un especialista, por ejemplo, cuando es en el área médica, busco al especialista en eso y me aseguro que cuando llego al consultorio tenga su cédula ahí y que sí sea lo que dice que es. Lo mismo tenemos que hacer con los psicólogos, porque también estamos ofreciendo un servicio y también tenemos la responsabilidad de exponer nuestra cédula y de que yo como usuario me asegure que estoy yendo con alguien que sí está capacitado y certificado para hacer eso y no nada más que se anuncie como tal, ¿no? Que es algo que también, en esa medida, la comunidad nos ayuda a los psicólogos a ejercer de manera más profesional nuestro trabajo y nuestro servicio. Entonces, eso por un lado, ese es un tip que siempre le doy y les pido a la gente, por favor, ve con quien quieras, pero pídele su cédula, te la tiene que mostrar, la debe tener expuesta. Y si no, ustedes pueden buscar en el internet el registro de cédulas profesionales y ahí le ponen el nombre y se van a dar cuenta si tiene o no tiene. Si no tiene, no vayan, no desperdicien su tiempo y su dinero. Pero bueno, pasando a lo otro, ¿con quién ir? ¿Cuándo ir con quién? Ya, si es una cuestión que yo puedo detectar que es puramente emocional, pues voy con el psicólogo. Pero si es algo que ya está excediendo mi funcionalidad, entonces puedo ir con el psiquiatra. Por ejemplo, ya no me estoy levantando, o ya estoy teniendo episodios de agresión constantes, o no duermo. Esas son cuestiones ya que están afectando a la funcionalidad. Para recuperar esa funcionalidad es más adecuado ir primeramente con un psiquiatra. Recordemos que el psicólogo no te va a medicar, el psiquiatra sí. Pero lo que sí es bien importante es que si hay alguna consulta o atención psiquiátrica, vaya acompañada de atención psicológica. Regularmente los psiquiatras tienen sus psicólogos de referencia y los psicólogos tenemos nuestros psiquiatras de referencia, ¿no? Y ese trabajo interdisciplinario puede ayudar a una recuperación más rápida y más efectiva, y esa es la clave, ¿no? Ese es el objetivo. Finalmente vamos a buscar recuperarnos de una situación. ¿Cuándo ir con un neurólogo? Cuando nuestra situación podemos detectar que es algo puramente biológico, probablemente. A veces no es tan sencillo y se puede confundir, ¿no? Si es una situación, por ejemplo, tengo dolor de cabeza constante, pero no logro detectar porque no es estrés del trabajo, no es una situación de la familia, entonces ve con el neurólogo, porque entonces sí puede ser que exista alguna situación biológica que te está llevando hasta eso, ¿no? Entonces hay que como darnos como este monitoreo.
¿Cuándo ir con un coach? Pues ahí es también un tema controversial en el área de la psicología porque hay infinidad de coach, pero la verdad es que es algo que está cero regulado. Cualquier persona puede tener este tipo de entrenamientos y sin duda hay entrenamientos o hay coaches que tienen una formación precisa y que ofrecen un servicio, porque eso es al fin de cuentas lo que ofrecen, te venden algo, un programa que te va a ayudar a algo. Entonces hay que también revisar un poquito sobre qué hay detrás, o sea, realmente la persona que me dice eso, sobre todo porque ahorita abres tu cuenta de Instagram y yo ahorita ya me puedo convertir en coach de algo, ¿no? Y nada, me anuncio y ya soy, porque no hay nada que certifique ni que regule, a diferencia de las cédulas profesionales que implican una formación mínima de 4 o 5 años, y si son especialidades, pues son hasta 8 o 10 años, ¿no? Entonces esa parte es muy importante, tomarnos en serio lo que estamos buscando, tomarnos en serio nuestra salud mental, y entonces buscar un servicio de calidad porque me lo merezco y porque es lo que necesito, ¿no? O sea, no jugar con esa parte ni hacerle como decías hace ratito, de que, sí estoy yendo, pero no estoy yendo, ¿no? Lo que sí yo les recomiendo también, muy importante, es un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo no se va a suplir con ir al café con las amigas. O sea, no. Eso sí ayuda, nos desahogamos, pero obviamente pues no hay una intervención profesional, ¿no? Hay mucho cariño, sí, mucho afecto y muchas ganas de que salgamos adelante, pero no lo sustituimos con eso. O sea, decir, ya me fui a mi terapia, que fue el café con mis amigas, eso no es terapia. Entonces hay que cuidar esa parte y tomarnos, repito, en serio, qué quiero hacer con mi vida, qué estoy haciendo con mi salud mental y pues tener esa oportunidad, darnos la oportunidad de invertirle en el tiempo que requiere para poder estar mejor. Le dije apenas a mi mamá, voy regresando a un viaje a Mazatlán y fue con amigas, sin hijos, sin marido, sin nada. Y le dije a mi mami, me voy a ir a Mazatlán, hace como 6 meses se lo dije, ¿no? Me voy a ir a Mazatlán. ¿Te llevas a la niña? No. ¿Cómo? ¿Vas de congreso? No. ¿Vas de trabajo? No. ¿A qué vas? A un retiro. ¿Un retiro de la iglesia? No, un retiro de la rutina, ya me tienen hartos, le digo, hartos me tienen. Me sentí, porque no me había dado ese gusto, pues, de decir, voy a ir a esto, y me la pasé tan bien, y es tan grato, tan renovable, tan gratificante, ¿no? Que le digo a mi niña, no, ya no voy a salir sin ti, le digo, porque sí te extrañé, ¿no? Sí te extrañé, pero, pues, para ser honestas, es algo que se necesita. Somos individuos, nacimos solos y tenemos nuestras propias necesidades, tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias emociones y tenemos esa área donde podemos incursionar a sentirnos bien. Así es, yo creo que hace tiempo nosotros siempre hemos podido programar, por ejemplo, las vacaciones en el hospital. Y una vez se me ocurrió hacer, por ejemplo, las pedí en febrero y las pedí en noviembre. O sea, eran 10 meses. Pero a medio año empecé a caer en crisis, o sea, fue algo que no lo vuelvo a hacer. A partir de ese año, hablé con mi hijo, le dije, amor, le digo, ocupo salir, me siento mal. Y así la crisis, digo, tengo nomás $400, día donde vamos. O sea, el chiste era salir, y me acuerdo mucho porque me dice, Las Vegas, salía no sé cuánto, nos vamos en el carro y todo, ¿no? Pero sí, fue eso lo que dije, nunca más. Porque sí se me hizo fácil alargar las vacaciones. No lo vuelvo a hacer. Ahorita ya por salud mental, siempre lo digo, cada 4 meses. Y ya, o sea, tranquilamente se programan y salen. Y si ocupo algún día en el año, lo pago y ya, ¿no? Pero sí es algo que yo ya no puedo, o sea, trabajé 4 meses seguidos, ya no puedo. Y es que has aprendido a equilibrar, o sea, a cuidar esos espacios y a monitorearte, ¿no? Y te felicito por eso, porque no se logra tan sencillo, ¿eh? Hay gente, por ejemplo, y lo digo cuando estamos más jóvenes, de sí, voy a tener 2 trabajos, 3 trabajos, porque a veces es necesario económicamente, pero también a veces es porque no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, nos saturamos y nos llenamos y a veces aprendemos de esa manera que esa es la vida que debemos de tener y no es cierto. Debemos de cuidar también nuestros espacios, el tiempo libre. Hay que hacerlo, que sea un tiempo libre y que sea un tiempo de disfrute. Por eso las jornadas tienen una determinada hora y no deben excederse. Incluso en los servicios de primer respondiente, ¿no? Son 24 horas, pero descansas 48. O algo así más o menos. Es como, hay un esquema cuando trabajas en respuesta a desastres. O sea, yo me acuerdo que aprendí mucho eso cuando estaba en Cruz Roja,
de cuidar las jornadas, no te puedes exceder de tantas horas por día y un equilibrio, que eso era súper clave para poder seguir funcionando, ¿no? Afectiva y cognitivamente. Entonces, saturarnos de repente nos enseña a que así es como debemos de vivir, pero eso lo único que hace es que más rápido nos desgastamos y más rápido tronamos. Y entonces luego buscamos desesperadamente medidas que nos puedan ayudar a salir de eso. Entonces, tener todo este panorama, yo creo que es también parte de la responsabilidad de quienes formamos a los que están en el área de la salud y de los que ya estamos, el cuidarnos y el buscar también otras alternativas y elementos para seguir haciendo lo que nos gusta, sin que sea a costa de nuestra propia salud mental o de nuestra vida, ¿no? Y es una invitación también a toda la comunidad a que si ya detectaron algo, asistan y se atiendan. Y tenemos una línea de atención de urgencias psicológicas, ¿no? Que es gratuita, es de 24 horas. Es el 075, o sea, tú la llamas y es las 24 horas, están al pendiente, te van a atender y es muy grato, o sea, saberlo, no toda la gente sabe que pueden llamar a un número y que van a ser atendidos. Muchas suicidios, muchas depresiones profundas que ya no encuentran salida y que no saben ni qué hacer, o personas, estamos en un Tijuana que es de comunidad flotante, que están solos, que trataron de cruzar, no pudieron, que se quedaron como inmigrantes aquí, sin familia, sin nada, y que tienen estas alteraciones y que no saben a dónde acudir, ¿no? Es importante también que la comunidad sepa que existe esta línea y que hay profesionales atendiendo 24 horas del día. Sí, y además algo importante de este servicio es que es gratuito, como bien lo mencionas, pero también son puros psicólogos y psicólogas. O sea, es gente que ya egresó, no hay gente que se dedique a otra cosa, no. Ahí están las 24 horas cubiertas las líneas de atención, así que es un servicio que si trabajas en el área de la salud, recomiendo hacerlo, darle difusión, porque a fin de cuentas es súper necesario que todos tengamos acceso a esto. Sí, así como cuando van allá al área de urgencias, por ejemplo, a veces que van por intentos de suicidio, a veces por alguna situación especial que les pasó, y siempre, o sea, hay que buscar cómo conectarlas, o sea, también que capten, porque desgraciadamente a veces van en su crisis y no aceptan otro tipo de ayuda, o sea, y siempre se les da la orientación, más ya no les damos seguimiento. Nosotros, como atendemos la queja principal, se van y ya a veces tienen que ir al Ministerio Público por algo que les haya pasado y eso, y ya no las podemos seguir, o sea, y ahí pues perdemos el vínculo con el paciente, porque ya lo único que nos queda es la asesoría, y de todo lo que pase, así que van con todo el rastro de como el curing y todo eso, y sí, ya las ves, y como yo al menos no puedo aventarme un gran choro con el paciente. Lo único que busca ayuda, o sea, más no te vamos a hacer aquí porque ninguna merita sutura, por ejemplo. Y ya tenemos una psicóloga el fin de semana y ya la conecta y la contacta y ya pues se la lleva ahí al consultorio y ya platican un ratito y ya, digo, pues ya de ahí es lo único que nos queda, o sea, parte de, ¿no? Y mencionaste algo súper importante, porque ahora con los cambios que a partir del año pasado empezó a tener la Ley General de Salud, obliga a los respondientes que reciben urgencias, por ejemplo, a dar también atención en primeros auxilios psicológicos. Entonces, ahora viene la otra parte. ¿Cuántos de los que están en la primera atención o en la primera línea de atención tienen la capacitación de atender los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, sin embargo, legalmente ya estás obligado porque así está la ley. Es un tema bien interesante también y que habla de responsabilidades laborales, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues hay que hacer uso de todos los recursos, aprovechar lo que existe, conocerlo y sobre todo pues apoyar a la comunidad, que esa es la parte central de nuestra labor, ¿no? Así es. ¿Y qué otros consejos le puedes dar a la comunidad, al personal y pues a todo aquel que esté viendo este podcast? ¿Qué consejos útiles para mantener una salud mental adecuada? Claro, son recomendaciones, ¿no? El psicólogo que les da consejos, no le hagan caso. Recomendaciones, aclaramos. Sí, no, y gracias. Las recomendaciones que yo les haría son, el autocuidado es súper importante. ¿Y cómo nos cuidamos? Cada quien identificamos nuestros ciertos elementos. Por ejemplo, cuidar nuestra alimentación. Eso es importante, porque biológicamente nos va a permitir mantener un estado de equilibrio, el que no me esté inflamando, el que no
cene a las 10 de la noche porque no he comido en todo el día, o sea, como ese desorden que podemos tener en nuestra vida nos va a permitir, si buscamos estas áreas, ¿no? Equilibrar nuestra alimentación, equilibrar nuestro sueño en la medida de lo posible, cuidar esos espacios. Hay ocasiones donde nos cuesta trabajo dormir, pero si ponemos a lo mejor una velita o bueno, un difusor, ¿no? Que son cosas que ya están al alcance de todos. Antes se veían así como muy, ay, no, muy nice. Elegante. Ahorita ya realmente cualquiera lo puede comprar. Tener ese tipo de espacios, cuidar que nuestra cama esté tendida y que lleguemos cuando te levantas, tiéndela. Cuando llegas es súper satisfactorio llegar a un espacio limpio, a un espacio saludable. Ese tipo de cosas no son bien básicas que las hacemos en la casa o no las hacemos y llegamos entonces a un espacio caótico que no nos da paz y no nos da tranquilidad. Cuidar también nuestro ambiente. De repente hay personas con las que interactuamos que suelen tener una carga negativa emocionalmente, ¿no? Hay que mantener la distancia, si lo tengo que ver, o a lo mejor no lo tengo que ver tan seguido, entonces pues no lo veo, ¿no? O sea, buscar cuidarnos. Exactamente. Y bueno, otra cosa también, cuidar también nuestra salud física, aparte de los espacios y la alimentación, nuestra salud en cuanto a tratar de caminar, darnos estas oportunidades, ¿no? Tener estos retiros de la rutina son claves también, y no tenemos que irnos a Mazatlán, o sea, podemos irnos un domingo aquí a Rosarito a caminar o simplemente estar sentados y es una desconexión total, que nos permite entonces reiniciarnos, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones que no nos van a costar nada más que voluntad, son muy, muy importantes y son determinantes en nuestra salud mental. Así es. Y para todo aquel seguidor de Central de Enfermería Podcast que quiera atenderse con Gaby, déjenme decirles que está próxima a poner su consultorio. Cuéntanos de eso, Gaby. No, mi consultorio ya está, sí, ya tengo muchos años trabajando en la consulta. Ahorita pero con un nuevo enfoque. Estoy desarrollando un proyecto muy interesante que ojalá y tenga oportunidad de platicárselos más adelante, que tiene que ver básicamente con la salud mental perinatal. Yo estoy en el Hospital del Prado, en el consultorio 301, en la Torre Viejita. Y bueno, ahí ya tengo muchísimos años trabajando con la población que así lo decide. Entonces me pueden encontrar en redes sociales como doctora Gabriela Magallanes, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Y bueno, hacer una cita también en el 664-681-2036. Y yo con mucho gusto los puedo acompañar o les puedo decir quién los puede acompañar, si no es mi área, ¿no? Así que, pues un placer, como siempre. Exacto, y es parte de lo que también estábamos mencionando, que aparte de mostrar tu cédula profesional que te certifica como psicólogo, que es muy importante, también la ética de los psicólogos de decir, ¿sabes qué? Yo no me especializo en adolescentes, pero tengo un compañero psicólogo que sí lo es y que tenga esa ética de decir, ve con él, canalizarlo, habla muy bien de los psicólogos. Entonces aquí pues la invitación es a que vayan con gente profesional que esté certificada, y pues también a los psicólogos la invitación es que si no está en sus manos y saben de alguien que les va a ayudar más al paciente, pues también la ética, ¿no? Claro, hay que referirlos. También voy a aprovechar para invitar a la comunidad a que siga al Colegio de Psicólogos de Baja California. También estamos en Facebook, en Instagram. Y bueno, yo ahí también tengo ya mucho tiempo colaborando en esta parte de la vida colegiada. Y si tienen alguna duda, por ejemplo, de que quiero llevar o ir con tal tipo de área, ¿a quién me recomiendan? Pues nosotros siempre le vamos a recomendar a los que están colegiados. Y eso significa que tienen todo en regla, certificaciones, que son especialistas en esa área. Así que, pues bueno, eso es un servicio totalmente gratuito a la comunidad. Y también es una forma en la que buscamos que se agremien, ¿no?, los psicólogos que están ejerciendo en esta ciudad. Así es. Ok, pues Gaby, no nos queda más que agradecerte el que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy otra vez. Y pues mil gracias. Ya saben, si buscan ayuda profesional, aquí está la doctora Gabriela. Y igual, ya les dio las páginas a las cuales también pueden acudir. Y gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir el video, por seguirnos, y esperen el próximo episodio. Muchas gracias, Gaby. Un placer, un gusto.